Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy traemos la reflexión y vamos a iniciar sencillamente. Inclinemos nuestro rostro y vamos a dedicar este momento al Señor. Dios Padre todo omnipotente, Dios de misericordia, Dios de amor. A ti, Padre eterno, pues nosotros nada más queremos presentarnos ante ti para que tu misericordia sean siempre igual cada uno de nosotros en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando por pruebas. Gracias, Padre, porque tú nos has preservado, porque tú nos has cuidado, porque tú has provisto para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, más que nada por esta salvación tan grande que tú nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Espero, Dios del cielo, que ahora que vamos a hacer esta pequeña reflexión, pues tú pongas en el corazón de cada uno de los hermanos, incluyendo el mío, pues el ansia de poder aprender, de administrar esta tu palabra, de volverla nuestra, de aprender de ella, de asimilar lo más que podamos. Y esto lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien. Sigo con, ya como quien dice, acabaré el estudio que habíamos estado haciendo acerca del profeta Jonás, y esta vez voy a dar un pasito más atrás, ciento y tantos de años más adelante, porque quiero que veamos qué le ocurrió a esa ciudad que había sido salvada por medio de la predicación del profeta Jonás, la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio. ¿Qué le ocurrió después? Por eso esta pequeña reflexión le llamamos consecuencias del olvido, y está en Nahum capítulo 3. Doy lectura de inmediato y dice así: ay de Nínive, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiñas, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza, y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones, y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y agua por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles. Y sobre sus varones echaron suerte. Y sobre sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que ya las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio. Refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que a las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langosta, y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van, y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Hay un viejo adagio que todos nosotros conocemos que dice que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y esta cita, atribuida
a diferentes pensadores, filósofos, etcétera, se refiere a los acontecimientos históricos traumáticos que afectan la vida de los pueblos. Es una advertencia y una condena que sus habitantes sean desmemoriados, ya que es realmente peligroso y realmente malo. Pero mucho peor aún es el caso de que los pueblos, los hombres, seamos desmemoriados, no con nuestra historia, sino acerca de las misericordias de Dios. Ya que las consecuencias de este olvido no es que volvamos a repetir nuestra historia, sino que tiene consecuencias que pueden darse más allá, consecuencias eternas. Y ese es el caso que hoy vamos a ver. Y le ocurrió a la ciudad de Nínive, capital del imperio asirio, una ciudad tan grande que se tardaba 3 días en caminarla. Y esto ocurre algo más de 100 años luego de que fuese librada de la destrucción y todos sus habitantes fuesen salvos por haberse arrepentido y se hicieron receptores de la misericordia de Dios tras escuchar la predicación del profeta Jonás, del que ya nos hemos referido en las 2 anteriores reflexiones. Luego de la predicación de Jonás, Nínive se ve claramente que empezó a prosperar. Las décadas que siguieron a la conversión de la ciudad, después de la predicación, pues se ve claramente, los asirios conquistaron muchos territorios. Entre ellos conquistaron Galilea, Galaad, y la ciudad y todos los territorios de Samaria. Eso durante los años 730 al 720 a.C., según las referencias que encontramos en el libro Segundo de Reyes, capítulo 15, 29, 17, 6. Pero aún y a pesar de todas estos momentos prósperos, por el favor de Dios para con Asiria y su capital, los ninivitas se olvidaron de Dios. Las nuevas autoridades que llegaron sencillamente dejaron de recordarlo. Las nuevas generaciones que no habían escuchado la predicación de Jonás no siguieron el camino que sus padres habían emprendido en el temor de Jehová, en el temor de Dios. Por lo tanto, comenzaron a hacer nuevamente el mal y a ofender a Dios, actuando impíamente, lo cual les traería consecuencias muy tristes. Y es el profeta Nahum quien Dios lo constituye como su portavoz para darle la sentencia de juicio a los asirios. Y esto es lo que se llama masá, que es algo como una proclama pesada. Y es lo que es una sentencia. Comienza diciendo así: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová se presenta a los ninivitas por medio de Nahum como el Dios todopoderoso y también como el adversario de ellos, porque ellos se habían apartado del buen camino que sus padres una vez estaban siguiendo. Todo aquel que se aparta de Dios, estemos claros en algo, hermano, se constituye enemigo de Dios, en adversario de Dios, contrario a Dios. Y esta predicación del profeta ya no era para que el pueblo asirio se convirtiera de su mal camino. No. Ya había llegado al tope de la paciencia de Dios. Por lo tanto, solamente fue para hacerles saber que Dios había dictaminado su destrucción y su olvido. Y les explicaba inclusive por qué causa era. Hay 2 posiciones que son únicas y no hay otras. Para Dios solamente existen 2 opciones. Y estas 2 posiciones a las que me refiero, podrías quizás tú mismo y algunos más tacharlas de radicales. Pero ciertamente Dios no tiene puntos intermedios. Ahí no hay tibieza, nada de eso. O estás con Dios o estás contra Él. En Lucas 11:23 el mismo Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O vives para Dios y le sirves, o vives para el mundo y le obedeces. Y todos sabemos quién es el gobernante de este siglo, de este mundo, quien controla realmente el mundo y todas sus impiedades. No es más que nuestro adversario, Satanás. Indefectiblemente, cada vez que el hombre se olvida de Dios, cae en el pecado y en la impiedad extrema, estando listo, por tanto, a sufrir el furor, la ira de Dios, que no es más que su propia justicia. Y las escrituras mismas nos relatan todo esto y además aún acerca de cuántas veces
le fue ocurrida a diferentes pueblos, inclusive al mismo pueblo de Dios. Recordamos el caso de Sodoma, de Gomorra. Recordamos ciudades que sencillamente llegó a los oídos de Dios tanto el clamor de las iniquidades que allí se cometían, que dio por terminado ya la historia y el recuerdo de ellos, exterminándolas con azufre y con fuego, como el caso de Sodoma y Gomorra, y a través de otros enemigos, como los medos y los babilonios, a lo que fue Nínive y el imperio asirio. Muy bien. En Jueces 8:33 dice: y sucedió que al morir Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Berit su dios. Atiendan ahora como dice: y los hijos de Israel se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de manos de todos sus enemigos en derredor. Es lamentable que aún el mismo pueblo de Dios le ocurriesen estas cosas. Es lamentable ver cómo el hombre se olvida de las misericordias y los favores de Dios. ¿Por qué? Digo que es lamentable porque pasada la misericordia de Dios, solo queda el juicio de Dios. Y aunque nuestro Dios es un Dios paciente, tardo para la ira, llega el tiempo en el cual su paciencia se detiene y le da paso entonces a su furor, a su ira. Y cuando esto ocurre, como es el caso de Nínive, solo resta juicio. Y por eso Nahum empieza la profecía contra Nínive, denotando el carácter de Dios, ese carácter fuerte. Y le dice un verso más, en el verso 3 del capítulo 1 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La misericordia de Dios no es para desperdiciarse, no es para derramarse por doquier y a cualquiera. No es así. Dios tiene una gran paciencia esperando a que todos los hombres se conviertan de su mal camino. Y algunos lo consideran tardanza, como mismo nos dice las Escrituras, pero no es tardanza. Eso es parte de su misma misericordia. Pero no significa esto que llegado el tiempo que Él mismo dictaminó para su espera, cese la misma y dé paso entonces a su juicio. Una vez que Dios emite juicio, nada lo detiene. No hay vuelta atrás. Por esto Jehová le dice a los asirios al final de esta profecía, como bien leímos en el verso 19, dice: no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Ya anteriormente había descrito en un capítulo anterior al 3, que fue el que leímos, el final de ellos. En Nahum capítulo 2 verso 13 le dice: he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y atiendan bien, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Yo busqué en Wikipedia, la enciclopedia que hay en la internet, para ver acerca de qué había sido de Nínive. Y nos dice que en el año 612 a.C., babilonios y medios se aliaron para el asalto de Nínive, el cual duró 3 meses, durante los cuales se emplearon todo tipo de tácticas, desde desviar el curso del río Kors o atacar a la vez por varios flancos para debilitar la defensa siria. El ataque final se produjo por el cauce ya seco del río. Nínive cayó y fue arrasada hasta los cimientos. Después de gobernar más de 6 siglos, desde el Cáucaso y el Caspio hasta el Golfo Pérsico y más allá del Tigris hasta Asia Menor y Egipto, la ciudad de Nínive desapareció como si hubiese sido únicamente un sueño. Esto lo dice Wikipedia. En la época del historiador griego Heródoto, Nínive ya era parte del pasado, del olvido. Dice que cuando otro historiador llamado Genofonte pasó por el lugar, se ve incluso que el nombre de la ciudad, Nínive, había sido olvidado completamente. Había desaparecido de la vista y nadie sabía de su importancia. Nunca más
y es así hasta la actualidad, se levantó de sus ruinas. Nunca más. O sea que la consumación por parte de Dios a sus adversarios también fue cumplida fielmente. Con la ciudad, con la construcción, con todo. No solamente estas personas desaparecieron de la historia, aún la ciudad misma se perdió hasta que fue recordado algo de ella cuando fueron algunos arqueólogos en una expedición en los años 1840 y encontraron algunas ruinas de unos muros. Nadie puede decir que Dios no nos ha advertido acerca de las consecuencias del olvido hacia Él. Hay que tomarlo en cuenta. El peligro de olvidar a Dios es que inmediatamente nosotros lo hacemos, solo significa que le hemos rechazado y que nos hemos sometido a los deseos y lineamientos del mundo y nos hemos vuelto adversarios de Él. Por eso, en las Escrituras dice claramente Deuteronomio 4:9, por tanto, cuídate, oigan bien lo que nos manda a decir Deuteronomio, que era el mensaje de Dios para su pueblo. Cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. ¿Qué expresión esta? Cuidarse y guardar nuestra alma con diligencia para que no nos olvidemos. Olvidar a Dios es estar en contra de Dios. Y esas consecuencias las describe la misma Escritura. Perdón. Dice Esdras 8:22. En la segunda parte del verso dice: la mano de Dios está para bien sobre los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Salmo 9:17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios tienen un fin determinado. Tienen una posición encontrada contra Dios. Y tienen un lugar a donde van a parar los que se olvidan, los que se abandonan a Dios. ¿Y cómo nosotros lograríamos sencillamente, cómo se dice, no caer en esto? Pues el mismo Señor nos da los métodos, o el método, para que no nos olvidemos de Él. Se lo comunicó a su pueblo tras salvarlo luego de la esclavitud de Egipto. El mismo Deuteronomio que nosotros acabamos de leer, que dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides, continúa diciendo, de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos, o sea, los hijos de tus hijos, como bien dice en otro lado. Dice: todos los días no se aparten de tu vida. Todos los días, no los domingos, tener un recordatorio, no los sábados, un Shabbat, no. Dice: todos los días de tu vida, mientras existencia tenga, no durante tu juventud, no, todos los días de tu vida. Pero dice algo más, dice que tenemos también una responsabilidad con ello, que es que enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y yo le agregaría, y a todos aquellos que están en nuestro entorno, a todos aquellos que podemos llegarle, debemos llevarla. Es una obligación que tenemos. No que sean sus padres quienes lo encaminen en los caminos del Señor. No, es nuestra obligación como abuelo, y ahí lo dice. No debemos olvidar a Dios. Debemos mantener presente todas sus maravillas, sus favores, sus bendiciones, su provisión. Todo, todas y cada una de ellas. Alabándole, eso es otra, y bendiciendo su santo nombre, es una forma de mantenerlo presente y de ser agradecidos. Asimismo lo hacía el salmista. Salmo 103:1 decía: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser. Wow, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Wow, bendice, Señor, bendice, dice, todo mi ser. Wow, eso es con toda mi alma, con todo mi cuerpo, con todo lo que tengo. Bendice alma mía Jehová.
Y no olvidemos, no te olvides, yo no olvido ninguno de sus beneficios. Empezando por el más grande, que fue entregarnos a Jesucristo su Hijo para salvación, para perdón, para redimirnos de nuestros pecados y mostrarnos la vida eterna. El mensaje del profeta Nahum aún está vigente. La actual descomposición social que nosotros estamos viviendo en este mundo, en esta era, la impiedad imperante, solo va a finalizar ya con el juicio de Dios. Aunque el Señor es tardo para la ira, como bien dijimos, y como bien dice Nahum, también es grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Aunque Dios es misericordioso, no va a traspasar a su justicia, así como la justicia de Dios no va más allá, no va a traspasar a su misericordia. Por lo tanto, no tenemos excusa, no podemos ser descuidados. No permitamos que por no contar las maravillas de Dios, lo que ha hecho por los hombres, por la humanidad, su amor, el sacrificio de su Hijo, su muerte y resurrección, redimiéndonos y otorgándonos la vida eterna. Que por no contar estas cosas a nuestros hijos o a nuestros nietos o a otros, estos sencillamente, pues puedan olvidarse de Dios, porque no es de contarlo un día, es de constantemente estarlo recordando, para que no lo olviden, ya que sabemos lo que implica el olvido. No hagamos como los ninivitas o como el pueblo de Dios a la muerte de Gedeón, que después fueron atrás de los Baales. Mantengámonos presentes siempre en nuestras vidas con la esencia de Dios, con lo que es el Dios verdadero, en cada respirar nuestro, en cada latido de nuestro corazón. Seamos agradecidos y nunca, pero nunca, nunca nos olvidemos de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.